puse a grabar y yo voy a tener que decir que no. Bien. Sí, ¿qué decías, Enrique? Y ahora dice, yo lo pensé, pero quiero ver si está bien. Dice, bueno, vale, ¿cuántos que no comiencen con M? Quiere decir que en el primer lugar no puede haber ninguna M. Después sí se puede repetir. Que no comience con M, ¿está bien? Bueno, entonces eso yo lo haría por casos. Entonces, si no... A ver, tengo que ordenar 10 objetos. Falta un cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, que no comiencen con M. ¿Qué letras tenemos acá? Y tenemos la A. Podría comenzar con A. Podrían comenzar con T. Podrían comenzar con E. Podrían comenzar con I y con C. Entonces, hay que contar los casos en que pueden comenzar con A, que pueden comenzar con T, que pueden comenzar con E, que pueden comenzar con I y que pueden comenzar con C. ¿Está bien? Entonces, ¿de cuánto? Vamos a ver primero el más sencillo. Es decir, que comience con una de las letras que no se repiten. ¿Está bien? Si comienzan con E, vamos a sacar... Bueno, le dejamos los subíndices porque lo vamos a necesitar. Si comienzan con E, que sería este es el inicio, si comienzan con E, entonces me faltan ubicar 9 letras, ¿no es cierto? Porque si esto tiene 10 letras, el número de letras distinguidas son 10. El número de letras distinguidas son 10. Si comienzan con ello, tengo que llenar ahora 9 casilleros. A ver si voy bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. Entonces, si yo saco la E no juega, porque ya la puse en el primer lugar. Entonces ahora tengo que ubicar en estos 9 casilleros las letras que quedaron. Ahora, ¿qué letras me quedaron? Y bueno, me quedaron para ordenar 9 objetos. Entonces sería por 9 factorial, pero este 9 factorial lo tengo que dividir, van a ser menos, porque dentro de esas letras que me quedaron, salvo la E, hay 2 letras M, dividido por 2, hay 3 letras A, dividido por 3, después hay 2 letras T, dividido por 2. Entonces, las que comienzan con E son este número. Ahora, vamos a buscar las que comienzan con I. Y profe, bueno, perdón, está corrido, no se ve, acá dicen en el chat, profe. Bien. Un poquito la cámara. Voy. Paciencia, profe. No, paciencia, al contrario, paciencia ustedes, perdonen. Un poquito Yo más. me estoy viendo chiquita, no me alcanzo a dar cuenta. Bien. Entonces, las que repito por las dudas, no entendí, no alcanzaron a ver. Entonces, si ustedes, esto va a ser por casos, ¿eh? Entonces va a ser, voy a ir anotando acá, para que se entienda lo que estoy haciendo. El caso que la primera sea A, O, que puse T, O, E, O, E, I, O, C. ¿Por qué estos casos? Porque dice que no comiencen con M, ¿está bien? Porque dice que no comienza con M. Entonces, ¿por qué puede comenzar? Por A, por T, por E,
por I o por C. ¿Está bien? Puede comenzar por cualquier letra que no sea la M. Ahora, fíjense que nosotros, como estoy separando los casos, estoy separando por casos, yo voy a tener que sumar lo que me dé en las que comienzan con A, más las que comienzan con T, o las que comienzan con E, o las que comienzan con I, o las que comienzan con C. Entonces ahora para ir más fácil, después vamos a hacer lo de T y A, E, I y C, que son los casos más sencillos. ¿Por qué digo más sencillos? Porque esas letras no están repetidas. La E está una sola vez, la I está una sola vez y la C también está una sola vez. Entonces, cuando yo quiero ordenar las palabras que comienzan con E, ya pongo la E en el primer casillero, ¿no? Yo después los casilleros los borré. ¿Cuántos casilleros más tengo que llenar? Y bueno, si la palabra tiene 10 letras y tengo que poner todas, entonces van a ser 10 casilleros. 10 casilleros para poner. Uno ya está ocupado por la letra E. Entonces me quedan ordenar 9 objetos. ¿Qué 9 objetos? Todos menos la E. Ahora, si yo saco la E, los otros, fíjense que hay algunos que están subindicados, o sea que es parecido al problema anterior. Tengo que ubicar 9, por lo tanto va a ser un 9 factorial, y ese 9 factorial lo voy a tener que dividir por la cantidad de objetos que son iguales de alguna manera. ¿Cuáles son iguales? El M1 y el M2, porque en realidad cuando le saque el índice, los subíndices, ellos se transforman en iguales. Por eso divido por 2 factorial. Después aparecen 3 letras A, divido por 3 factorial. Después aparecen 2 letras T, divido por 2 factorial. Entonces, esto me da las que comienzan con E. Cuando analice la cantidad de distintas disposiciones que aparecen con I, que comiencen con I, va a ser exactamente igual. Porque la I ya no juega. Ahora, la que no juega, en el caso que comienzan con I, es la I. Si la I no juega, porque ya la puse de prepo, digamos, ya la puse de prepo en el primer lugar, me quedan 9 letras para ubicar, de las cuales tengo 2 M que se repiten, tengo 3 T, A que se repiten y 2 T que se repiten. Entonces va a ser de nuevo 9 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Entonces voy a ir anotando acá, porque ahí en ese pizarrón ya no tengo mucho lugar. Entonces, acá, esto da 9 factorial dividido, lo voy a escribir así para que no se me mezcle con lo otro, 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Acá tengo el mismo número, 9 factorial sobre 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Para C es exactamente igual, porque es una sola letra, la C. El análisis es similar al E, al I y al C. 9 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Ahora vamos al que comiencen con A. ¿Se entendió los casos E y C? Pregunto a la Pocu. ¿Se entendió el análisis que hice sobre los que tienen que comenzar con E, I o C? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a mirar el análisis de las que comienzan con A. Por ejemplo, que comiencen con A podría ser acá, acá podría poner, vamos a borrar esto, porque lo voy a necesitar tener libre. Yo podría haber puesto A1, podría haber puesto A2 o podría haber puesto A3. En cualquier situación, la A1, la A2 o la A3, a la vista va a ser distinto, ¿no?
¿De acuerdo? Entonces tengo 3 posibilidades que comiencen con A. Ahora, ¿cómo manejo lo de atrás? Entonces pensemos que pusimos A1 adelante. Si yo puse A1 adelante, esta es la que puse aquí. Entonces, ¿cuántas letras me quedan para llenar los otros casilleros? Me quedan 9 letras. ¿Está bien? Ahora, si yo esto, piensen que esta ya no vive. ¿Está bien? Si esta no vive, en el sentido de que ya lo ubiqué, entonces me quedan 9 letras, de las cuales hay 2 M's, hay 2 T's, y ahora quedaron, como esta ya la borré, quedaron 2 letras A. ¿Quiénes quedaron? La 2 y la 3. O sea, que cuando comienza en A1, el razonamiento va a ser, si en la 1 tengo 9, entonces 9 factorial, dividido ¿quién? Y dividido las N, que son iguales, que son 2. Ahora, al no estar A1, las A son 2. Y las T son 2. Ahora, esto se me repite siendo la A1, la A2 o la A3. O sea que esto va a ser por 3. Entonces, que comiencen con A, hay 3 posibilidades. ¿Por qué? Porque podría comenzar con A1, con A2 o con A3. Cuando yo saque, fíjense, si yo sacara, en lugar de la A1, sacara la A2 del mapa, es decir, ya la metí en la primera, fíjense que nuevamente me quedan 2 A distinguidas. O sea que el número va a ser exactamente igual a ese, cuando yo, en lugar de pensar en A1 como primera, pienso en A2 como primera. Y si pienso en A3 como primera, también voy a tener lo mismo. Entonces, por eso es que multiplico por 3, porque da lo mismo en la parte de atrás, empezando con A1, con A2 o con A3. Entonces, es 3 veces la misma situación. Entonces, que comiencen con A, va a ser 3 veces por 9 factorial dividido 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial. ¿Se entendió ahí? ¿Se entendió por qué aparece el 3? Claro. ¿Se entendió por qué aparece el 3? Porque cuando yo ponga una letra A, supongamos la A1, entonces lo que queda para distribuir en casilleros es eso. Si queda eso, entonces fíjense que en lugar de tener 3A, tengo 2A. ¿Quiénes me quedaron vivas? A2 y A3. Entonces es por eso que divido por 2 factorial, en lugar de 3 antes. Pero ¿por qué no multiplico esto como 3 situaciones? Y bueno, porque podría haber comenzado con A1, con A2 o con A3. Entonces ya sabemos qué quiere decir que comience con A. Vamos a mirar qué quiere decir que comiencen con T. Que comiencen con T, voy a analizar ahora. Entonces, que comiencen con T, tenemos ¿cuántas letras T? 2, ¿no es cierto? En matemática tenemos 2 letras T. O sea que yo podría tener acá T1 o podría tener T2. Entonces vamos a analizar, como hicimos recién con la A, vamos a analizar con la T. Supongamos que pienso en T1. Entonces, si pienso en T1, están todas estas letras. Bueno, Adriana borró un poco porque si no, no se entiende mucho. Acá tengo A1. Acá tengo... Estoy riendo. Más... Bien, entonces esta no está subindicada, esta sería 2, 2, 2, así, ¿no? Matemática. Si comienzan con T1, entonces la T1 no la cuento y cuento todas las letras de más. Entonces, ¿qué aparece acá? Y aparecen 9 casilleros a llenar. ¿Está bien? Entonces,
ya, fíjense que al sacar la T1, esta T2 está única en el resto de las que tengo que contar, porque T1 no existe, entonces hay 2 M's, 3 A, una E, una sola T para ordenar, una I, una C y ya la A la conté, ¿no es cierto? Entonces va a ser la cantidad de objetos que tengo, que son 9, dividido las que se repiten. ¿Y quiénes se repiten? Y se repiten 2 veces M y 3 veces A. Y la T esta es única ahora, porque la T1 ya la conté adelante. ¿De acuerdo? Pero esto sería lo mismo que yo ponga adelante la T1, o si en lugar de poner adelante la T1, ahora pongo adelante la T2. O pongo como primera la T2. Es decir, cuando no esté T2 acá, cuando la T2 no la tenga, porque ya la puse primera, va a ser la misma situación que cuando puse T1. Es decir, que esto se me va a repetir 2 veces, o bien con T1 primera o con T2 primera. Entonces, ¿cuántas tengo en que aparece la T primera? Y bueno, va a ser 2 por 9 factorial dividido la cantidad de M's, la cantidad de A's que se repiten. Entonces, el caso en que la primera sea A, o T, o E, o I, o C, excluye la posibilidad de que M sea primera. Por lo tanto, el número buscado, el número que estamos buscando es, ¿no? Es las que comienzan con A, que es 3, 9 factorial, sobre 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, más las que comienzan con T, que es el número 2, multiplicando al factorial de 9 sobre 2 por 3 factorial, más, y después se dan cuenta que estos 3 números son iguales, es decir, las que comienzan con E, con I y con C, dan el mismo resultado, o sea que yo podría poner 3 veces esto, ¿de acuerdo? Primero ponen las que empiezan con E, más las que empiezan con I, las que empiezan con C, pero como son 3 veces lo mismo, puedo poner 3 veces 9 factorial dividido 2 factorial, 3 factorial, 2 factorial. Ese es el número. ¿Se entendió? Si no, me dicen. Sí, yo le pifié en una sola cosa y no me dio, pero sí, la idea está bien. Bien, es decir, a mí muchas veces me resulta fácil resolver así por casos. Digamos, no es... se puede hacer el caso total menos las que comienzan con M. Quien sabe alguno la pensó así. El número total menos las que comienzan con M va a ser lo mismo. También se podría haber pensado así. Yo lo había pensado como que eran 10 letras, le resté la cantidad de M y lo dividí por la cantidad de veces que se repetía, pero me queda un error ahí. Bueno. ¿Qué otro problema tienen? Otro problemita, a ver. Profe, yo tengo una curiosidad sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre esa matemática. ¿Qué pasaría si fuera estricto y solo se pudiera usar una vez? La A, por ejemplo. Si fuera, ¿cómo que se pudiera usar una sola vez la A? O sea, ahí estás multiplicando por 3 porque hay 3A. Pero si fuera estricto de poner solo una A, sin repetir. Bueno, entonces ya no sería un anagrama. Porque un anagrama es cuando intervienen todas las letras. Ya, pero podría surgir un caso así. Sí, uno podría decir, ya el problema sería muy distinto, digamos, no hablaríamos de anagrama, es decir, entonces, lo único que vos podrías pensar es que tenés nada más que letras
que sean la N, la A, la T, la E, la I, la C, y de cuántas maneras podrías fabricar, ahí sería otro problema, ¿eh? Porque si no, anagrama es cuando obligatoriamente tienen que intervenir todas. Entonces, una pregunta que podrías hacerte es, con las letras M, A, T, I, A, T, con estas letras, ¿de cuántas maneras puedo ordenarlas de manera que empiecen con A? Bueno, entonces el problema es más sencillo, porque la A va a venir acá, entonces tengo que ordenar todas las otras letras. Si son, ¿cuántas me quedan? Si la A no figura, tengo 1, 2, 3, 4, 5 cosas para ordenar. Como son todas distintas, va a ser 5 factorial, porque la A va primero que todo y ya no tengo más nada que poner. No sé si es eso lo que vos decís. Sí, más o menos, pero si no entra el parcial ni se caliente, no voy a explicar. No, Era no por si tiene entraba nada que algo ver. similar, que te limitara a usar letras repetidas. ¿Cómo? Bueno, no entiendo la pregunta, por eso no me resulta difícil Profe, contestar. profe, ya- A ver, de este chico que estaba hablando, que no sé ahora quién era, concretame el problema, porque si no, digamos, lo parecido no se puede resolver. En general es difícil contestarlo porque una pequeña variación en una palabra ya me cambia todo, ¿no? Es decir, vos pensás que acá se pudieran repetir las letras. Es No, decir, o sea, cuando, por ejemplo, matemática tenía 3A, y que sí. el problema te diga, pues, empieza con A, pero no puedes repetirlas, no puede haber más A en repetición. Ah, bueno, No sé si me explico. entonces es lo mismo. Bueno, entonces es lo mismo que pensar que tiene una sola A. Entonces, ¿de cuántas maneras puedo poner una A acá? No puede haber ninguna A más. Entonces, una vez que puse una A, ya estas no van. ¿Está bien? Entonces, lo único que tengo que hacer es ordenar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Sí, entonces va a ser 7 factorial dividido en las que se repiten. ¿Quiénes se repiten? 2 M's y 2 T. Entonces, así no vas a tener las A, porque como puede estar una sola vez, la pones, independientemente de cuál sea, porque ya estás pensando en la letra, entonces es una A y vas a ubicar las otras, ¿sí? Ahora, si vos seguís pensando que son las letras de la palabra matemática, entonces la A que puse acá podría haber sido esta, esta o esta. Entonces ahí multiplico por 3, porque podría haber sido cualquiera. Ahora, ya no me quedan 10 objetos para ubicar, porque la A ya la puse, entonces me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 objetos para ubicar. Donde hay 2 M's, por eso divido por 2, hay 2 T's, divido por 2. ¿Por qué multiplico por 3? Porque podría haber sido esta A o esta A. Perfecto, esa era mi duda. Analizar diferentes casos. Sí, sí, sí. Hay otra, profe, después. Espérame un poco. Supongamos, bueno, a ver, dictame la del mismo ejercicio que decía. ¿Me estás preguntando? ¿Me lo dice a mí, profe? Sí, sí. No, es otro, es algo parecido, pero tengo una duda en uno, lo hice, quiero ver si está bien. Dice, ¿cuántos anagramas de la palabra moneda se pueden formar primero sin ningún tipo de problema? Bueno, monedas son todas letras distintas. Sí, O sea, eso no hay problema. Pero después dice, ¿cuántos que tengan la letra M en el tercer lugar? Entonces yo bueno, fijo ahí una. ¿está bien? Entonces 5 factorial.
Entonces la M no juega más. La M no juega más porque ya la puse acá. No importa. 1, 2, 3, 4, claro, sí. Entonces, acá, ¿cuántas tenés derecho a poner? 5, 5, 5. Acá 3, 4, 4, 3, 2. 3 y 2. ¿Está bien? Está bien. Te queda 5 por 4 por Por 3 3, por 2. Ese es el Listo. resultado. Lo mismo si empieza con mo. Fijo las dos primeras. Fijá las dos primeras, M, Listo. O. Y Listo. tenés que llenar los otros casilleros. Estas Está dos bien. ya no juegan, y entonces Está bien. podés hacer estas. 3 Entonces por vas 2 por 1. 1, 2, 3, 4. 4, perdón. 4 por 3 por 2. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, ya está. Ya está. ¿Ya está? Sí, 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 ya está. Ahora vamos a... poner como respuesta 4 factorial o en el primer caso 5 factorial. Sí. Sí. Pero, digamos, uno en general usa, es lo mismo poner factorial, sí. En este caso es lo mismo, porque la colita es 1, ¿no? Lo que queda. A ver, vamos con este de la moneda, a ver, que me gusta jugarlo otro poco. Supongamos que me dan la palabra moneda y me dicen, usando las letras de la palabra moneda, ¿en cuántas disposiciones la M y la O estarán juntas? M, O, juntas. Pero eso es lo que decía el ejercicio, yo entendí eso. Porque que aparezca la secuencia, o sea, puede aparecer no de una única forma. No sé yo el ejercicio, vamos a jugar en esto. Sí, está de las dos formas, que aparezca y que no aparezca. Bueno, vamos por parte, como dijo algún destripador de por ahí. Saca el destripador. Bueno, entonces, que la M y la O estén juntas. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos como un paquetito con la M y la O. ¿Está bien? Hacemos un paquetito con la M y la O. Es decir, un casillero va a tener que ser un poco gordito porque ahí va a tener que entrar la M y la O. En algún lugar, no sé en cuál, ¿no? Fíjense que si la M y la O están juntas, entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5 objetos. 1, 2, 3, 4, 5 objetos para ubicar. La MO podría estar primera o en otra situación, podría estar acá. Y entonces dos disposiciones se considerarán distintas, hay otras, ¿no? No voy a escribir todas. Si la MO tiene distintos compañeros, es decir, si acá, por ejemplo, tengo la N y va a ser distinto a que si yo tengo MO y acá tengo la E, ¿está bien? Y después al final todo se repite. Entonces, el asunto está en ubicar el paquetito MO formando parte de estos 5 casilleros. Entonces, ellos saben hacerlo. Tengo la MO, por ejemplo, en el primer lugar, en este orden, entonces si están juntitas, ¿cuántas voy a poder tener? Y ellas son un grupo, entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 cosas para poner. Entonces va a ser 5 factorial en un principio. Ahora, si me dicen la M y la O juntas, ahí terminé. Ahora, si me dicen, miren la diferencia, miren la diferencia con una palabrita. Si las letras de la palabra moneda, o cuántas disposiciones distintas puede hacer con las letras de la palabra moneda, de modo que la letra M y la O siempre estén juntas. Sutil la diferencia, Es decir, ¿cuántas disposiciones distintas puede hacer con las letras de la palabra moneda, de modo que las letras M y O siempre estén juntas? Entonces, ahí también hago el mismo razonamiento. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, que las letras M y O estén juntas, podría ser que yo acá tenga la A, acá tenga la M, la O, la D, la E y la N,
esa disposición es distinto a tener esto. ¿Por qué es distinta? Porque la vecina de la A es la O. En cambio acá arriba la vecina de la A es la M. Lo mismo para atrás, ¿no? Entonces, yo resuelvo con M y O en un paquetito, y entonces eso va a ser 5 factorial, y ahora lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de veces que yo puedo permutar la M y la O. Como son 2, voy a tener que multiplicar por 2. Si a alguien le gusta jugar con los factoriales, 2 factorial por 5 factorial. Es decir, una cosa es pedir MO siempre igual, es decir, en este orden, entonces ahí no voy a multiplicar por 2. Pienso esto como una unidad, las meto en los casilleros, y entonces, bueno, va a ser 5 factorial, porque MO, podría estar MO, podría estar N, todo lo que sabemos. Son ubicar 1, 2, 3, 4, 5 objetos. ¿Cómo ubico 5 objetos? 5 factorial. Ahora, si yo digo que las letras M y O las letras M y O tienen que estar juntas. No pido que estén en el orden MO. Entonces ahí podría tener esta situación o esta situación. Entonces cada ordenamiento, fíjense que se le multiplica por 2, porque podría ser esta o esta. Por eso es que es 2 por 5 factorial. Es decir, por eso yo digo que es muy importante saber exactamente lo que queremos pedir, ¿no? Es decir, en combinatoria, una palabrita ya nos cambia. Bueno, en matemática pasa siempre así, ¿no? Pero en combinatoria, sobre todo, una pequeña palabra nos cambia la situación. Fíjense otro problema que podría, en lugar de letras de una palabra, ¿no? Que creo que hay alguno en la práctica. Supongamos que yo digo, si estuviéramos en una clase presencial, ¿no? Entonces, supongamos que estuviéramos en una clase presencial o pensando que podemos ir al teatro o al cine. ¿Vieron en esa época que uno podía hacer esas cosas? Bueno, entonces vamos a el cine algunas personas. Entonces, por ejemplo, son Enrique, Claudia, Luis, Joaquín, Sebastián, María. ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, ¿de cuántas maneras distintas se pueden sentar en la primera fila? ¿De cuántas maneras distintas se pueden sentar en la primera fila que sea en la primera fila? Es anecdótico, ¿no? Entonces lo que yo tengo que hacer es ubicar a estas personas de cuántas maneras distintas las puedo ubicar. ¿Cuántos individuos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces eso ya sabemos, es 6 factorial. Porque es ubicar 6 objetos donde me importa el orden en que estén sentados. Entonces empiezo a moverlos y eso va a ser 6 factorial. Bueno, a ver quién saca cuánto es 6 factorial. Fíjense que 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. Esto es 6 por 4, 24, por 5 es 120, y esto es 720, ¿no? Si no me equivoco, 720. Es decir, hay 720 maneras distintas de sentar 6 personas en una fila. No vayan al teatro y o al cine y empiecen a moverse hasta lograr las 720. No les alcanzaría, es 1 año, 2 años casi, ¿no?
Más de 2 años, o casi 2 años. Sí, 2. ¿Está bien? Bueno, ahora si yo digo lo siguiente, que Enrique y Claudia siempre tienen que estar juntos. Cambié el problema. De cuántas maneras distintas se pueden sentar en la primera fila estas 6 personas, de manera que Enrique y Claudia siempre estén juntos. Entonces es parecido al de las letras, ¿no? Entonces ellos son un paquete y entonces tengo que ubicar 5 objetos, que en este caso son individuos, 1, 2, 3, 4, 5, donde en algún lugar están Enrique y Claudia. Pueden estar acá, los demás podrían ser L, J, S, M, o podría ser J, S, que me falta la L y la M. Es decir, estas disposiciones son distintas. ¿Por qué? Porque Enrique y Claudia tienen distintos compañeros. Ahora, ¿qué pasa? Yo no dije de qué manera tenían que estar Enrique y Claudia. Entonces, acá tenemos 5 objetos, perdonen las personas, 1, 2, 3, 4, 5 factorial, pero podría ser que esté Enrique y Claudia, o podría ser que esté Claudia con Enrique, en este orden. Entonces va a ser por 2. Es decir, parecido, casi igual a aquel de la palabra moneda. Entonces, ahora, supongamos que nosotros decimos que de cuántas maneras pueden sentarse estos 6, de manera que estos 3, que eran, creo, que Luis, Juan y Sebastián, me parece, siempre estén juntos. Que ellos 3 siempre estén juntos. Entonces, ¿qué ocurre? Pienso un paquetito con ellos 3. Entonces, sería una posibilidad tener S, L, J, S, M. Otra posibilidad sería tener S, J, L, S, M. Es decir, ellos siempre están juntos. No quiere decir que tenga que estar uno al lado del otro. O podría ser C, E, J, L, S y M, o podrían estar al principio. O podría ser J, S, L, los 3 juntitos, y después el resto. E, M, C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo pienso? Y bueno, igual que antes. Esto es un paquete, un grupo, ¿está bien? Y después tengo que ubicar los otros. Y este grupo se ubica también. Entonces son 1, 2, 3, 4. Va a ser 4 factorial. Si estos 3 tienen que estar juntos, va a ser 4 factorial. Pero ¿qué pasa? Yo dentro del grupo puedo moverlos. Entonces, ¿cuántos son los que forman parte del grupo? Y son 3. Entonces va a ser por 3 factorial. Entonces así ubiqué a estos 6 compañeros que fueron al teatro o al cine, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de manera que estos 3 siempre se sienten juntos. No importa el orden en que ellos estén, se llevan los 3 muy bien, entonces pueden estar en este orden, o pueden estar en este orden, o podrían estar con ese al principio. Entonces, como son 3, tengo que multiplicar por factorial de 3. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Por qué, profe, 4 factorial? ¿Por qué 4 factorial? Y bueno, porque si vos pensás que esto es un paquete, digamos, eso va así, como un bloque, esto es un bloque, entonces te queda 1, 2, 3, 4 cosas. 4 cosas a ubicar. ¿De cuántas maneras ubicás 4 cosas? Y 4 cosas es llenar 4 casilleros. 4 cosas es llenar 4 casilleros. Okay. Entonces, si vos querés llenar 4 casilleros, vas a tener que llenar 1, 2, 3, 4. Entonces va a ser, para el primero tengo 4 alternativas, para el segundo tengo 3, para el otro tengo 2, para el otro tengo 1. Entonces, llenar 4 casilleros con 4 objetos es 4 factorial. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo muevo adentro los 3
compañeros que tienen que estar juntos. Y bueno, como son 3, los voy a mover como 3 factorial. ¿Está bien? Porque este bloquecito a su vez se puede mover. ¿Y de cuántas maneras se puede mover el bloque? Y de 3 maneras porque son 3 individuos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. ¿Se entiende esto? Sí, sí, acá hay uno que es parecido, me parece, a ese. A ver qué dice. Dice, se dispone de 10 libros de matemática, 5 de Sí, física parecido. y 8 de astronomía. Es parecido. Sí, claro. Pero no lo hago porque... No. Nada. Después si no sale lo hacemos. Pero lo que les quiero decir que es similar a esta situación. Es similar. Es decir, piensen en paquetes que pusieron todos los de matemática, todos los de física, no me acuerdo qué. Bueno. Astronomía, sí, es lo mismo. Sí, está bien. Es parecido. Es parecido. Bueno, no es el mismo ejercicio. No, pero no importa. No, lo que les quiero decir, que la manera de pensarla va a ser parecida, es el mismo tipo de abstracción que tendrían que hacer. A eso me refiero. ¿Entendido? Ahora, sí, sin decir nada. No, espera un poquito, Enrique. Sí, si uno, fíjense que yo no estoy usando ninguna fórmula, No estoy usando fórmula acá para resolver el ejercicio. Lo que estoy tratando es de pensar qué es lo que me están pidiendo y de qué manera lo estoy pudiendo resolver. Y aclaro, no todos los que estamos hoy presentes en la clase seguramente pensamos igual, Así como no todos sumamos igual ni todos multiplicamos igual, el resultado va a ser el mismo. Pero lo que quiero decir es que tenemos la mente, todos, por más que seamos, todos, qué sé yo, parcialmente inteligentes, porque hay distintas inteligencias, entonces todos razonamos un poquito distinto en algún momento, sobre todo en estos ejercicios, Hay más libertad de razonamiento, porque todos lo encaramos por distintos lados del ejercicio. Y puede ser todos bien hechos, todos bien encarados. Algunos les gusta ir al total y después separar, restarle los casos en que no puede ser. A mí en general me gusta ir para el lado de la positividad, es decir, me gusta analizar los casos en que se puede dar algo. Bueno, pero eso depende de cada uno. Eso depende de cada uno. No digo que esté mal ni bien pensarlo de una determinada manera. Yo les cuento cómo lo pienso yo. No puedo contarles cómo lo piensa otro. No. Es así. Después, es así. Sin decir nada, sin dar ninguna explicación, en el caso dice, ¿de cuántas formas 6 personas se pueden alinear? 6 personas de rojo y 6 de verde, es similar. Claro. Es similar, sin necesidad de explicar. Sí, es parecido. Ahora, sí. Ahí no te dice que diferencies quiénes son las personas, ¿no? En la primera dice sin restricciones, en eso no hay problema. En forma alternada hay 2 nada más, hay 2 maneras. Porque una vez que fijé la primera, ya está. Y una vez que fijé la otra, ya está. Hay 2 maneras de que sean alternadas, no hay otra. Hay 2 maneras que sean alternadas, pero ojo que son personas, ¿no? Ahí no sé pero si... acá no, da la impresión de que no hay nombre, no hay nada. Acá lo que dice, ¿de cuántas formas pueden alinearse 6 personas? Vestidas de rojo y 6 vestidas de verde. La B dice en forma alternada. Una vez que fijé la primera, la otra tiene que ser de otro color. Acá lo que estamos mirando es el color. Bueno, ahí no sé. Yo interpretaría como que son personas distintas. Pero entonces acá tendría que darse alguna, pienso yo, me tendrían que dar algún nombre, un número o algo parecido. Porque... No importa, pero vos tenés 3 Bs. Fíjate que vos podrías decir que hay un B1, B2 y B3, porque las personas son cosas distintas. Sí, yo la pensé así, pero... R1, R2 y R3.
Entonces, vos podrías poner adelante, empezás con R, con las R's, parecido, viste, al de las letras, que empezaba, las letras de la palabra matemática que empezaran con A, con Sí, Pensaba así lo así. hice, pero Bien, si yo hago hincapié, a ver, profe, si yo hago hincapié en el color, ¿sí? En el color, sí, pero no las sé. personas son distintas, Enrique. Para Bueno, mí las personas son ahí estaba mi problema. Ahí estaba mi problema. distintas. Las El personas problema son lo tuve ahí. distintas. Las personas para mí son distintas. Claro. ¿Mm? Son individuos. Entonces, el Y vestido, hay que hacer todos los casos. para mí hay que hacer todos los casos. Bueno. Porque yo la duda. Ojo, yo lo interpreto así. No, vos podés discutir tu forma, ¿eh? Está bien lo que vos decís. Si ahí me están diciendo nada más que me hablan de colores, entonces, ¿cómo sería, ¿cómo pinto una bandera de 6 franjas entre verde y rojo, alternativamente Claro, verde y rojo, ¿no? claro. Y Eso ya, es lo si que no pensé me yo hablan para de el personas, segundo. claro, si no me hablan de personas, me da la idea como que estoy pintando una bandera, empezando con verde o rojo, y entonces voy a tener distintas banderas, ¿no? Una cosa es que empiece con verde y otra cosa es que empiece con rojo. Pero si me hablan de personas, yo ya interpreto que las tengo que diferenciar a las personas, porque no importa quién, el color de vestido que se ponga. Claro, pero póngale, profe, digamos así, 6 de nosotros, 6 del grupo, ¿no? Nos ponen en fila, estamos vestidos así, 6 de rojo y 6 de verde. Dice, bueno, pónganlos que estén los rojos juntos y los verdes juntos. O que los pónganlos con los colores alternados. En ese caso, si a mí me dicen así, yo digo, bueno, que esté yo con Claudia o con Marcela, acá lo importante es que si yo soy verde, la de al lado tiene que ser rojo, la otra verde, la otra rojo. Ahora, si yo estoy tomando en cuenta que es Claudia, ahí sí tengo que ver acaso. Sí, por eso depende de cómo lo interpretes. Depende mucho de cómo lo interpretes. Las dos interpretaciones son correctas. Si no dicen que diferencia. Lo voy a hacer de las dos maneras, a ver si. Sí, está bien. Uno, digamos, cuando ¿Hago uno. de las dos formas? Acá lo estamos charlando, ¿no? Acá lo estamos charlando. Va a haber un alumno que va a preguntar seguramente lo siguiente que ya se viene. Y en el parcial, ¿cómo lo van a considerar? Es la pregunta clave de todo alumno. Y en el parcial, ¿cómo lo van a considerar? Entonces, es un ejercicio que no alcanza con que pongan un número. En ningún ejercicio combinatoria pongan un número. Pongan la manera en que lo razonaron. Entonces, por ejemplo, un alumno puede decir, yo interpreto que si son personas, por más que estén vestidas con el mismo color, son personas diferentes. Entonces, si son personas diferentes, me importa el orden en que ellas aparezcan en la formación, digámosle. Otro, esa es una interpretación totalmente válida y va a tener una determinada respuesta. Otro podría decir, a mí lo que me parece es que me importa los colores que tienen esas personas y lo que personas son. Aclaran eso y de acuerdo a esta manera de pensar va a poner una solución. Entonces, si uno aclara cómo pensó o interpretó el enunciado, el que corrige va a tener en cuenta la interpretación y de acuerdo a esa interpretación va a ver si está bien o está mal. Que es la pregunta que seguro todos están haciendo. Bueno, pero che, Gali, ¿qué estás diciendo? ¿Importa? Si vos lo interpretaste de una manera, ¿vas a corregir como vos lo interpretaste? No. Ustedes explicitan de qué manera lo interpretan y nosotros vamos a corregir de acuerdo a la manera que lo interpretan. ¿Entendido? Hay otros que caen de maduro. Digamos, si es de qué tanta manera cuántos anagramas puedo hacer con la palabra matemática, ahí no hay nada que interpretar. Son esas letras, como hay letras que se repiten, bueno, tengo que dividir
por los factoriales de las que se repiten. Chao. Ahí no hay interpretación. Pero en De este todas de la maneras, lo en pensemos este- como lo pensemos, va a ser la respuesta la misma, No, no, no. No. ¿no? En algunos no. En algunos ejercicios para nada. En ese que estamos charlando con Enrique, de personas vestidas con verde, si vos pensás que además del color hay otra cosa, es decir, la persona vestida con ese color no te da el mismo número. No, claro, en ese caso no. Por eso digo que en los ejercicios de combinatoria es muy importante de qué manera ustedes interpretaron el enunciado. ¿Mm? O sea Claro, que en ese ese caso, sería, perdón, en ese caso sería, o sea, no es lo mismo considerar todas las personas distintas y considerar los colores. Claro, ahí es distinto. Claro, para, ¿Te das cuenta? esto sería- Entonces, cabe, si el enunciado no dice nada, cabe interpretar el enunciado de acuerdo a lo que uno interpreta cuando lee. ¿Mm? Es decir, hay ambigüedad, podríamos decir, en ese enunciado, que me permites. ¿Por qué digo que hay ambigüedad? Porque permite distintas interpretaciones, ¿está bien? Y si algo permite distintas interpretaciones es porque no está totalmente explícito lo que quisieron poner. Yo no veo todo lo anterior, porque a veces se desprende de lo que viene antes, ¿no? hay claro, una- pero no nos van a poner ningún ejercicio así tan ambiguo, profe. Pero yo no estoy diciendo eso, por eso estamos hablando de que si un enunciado a mí me resulta de alguna forma, en un parcial hablo, porque a ustedes es lo que les importa cómo lo van a calificar a ese ejercicio, entonces digan, en los ejercicios de combinatoria, digan cómo lo interpretaron ustedes el enunciado y respondan diciendo, yo interpreto que me están pidiendo tal y tal y tal cosa. Entonces la solución es esta. ¿Entendido? Eso en los ejercicios que puede caberle otra interpretación. Distintas interpretaciones. Ahora, si yo les digo de cuántas maneras se pueden ir de a ver al decano 8 alumnos sobre 20 inscriptos, eso no tiene ninguna interpretación posible más que sea un problema de combinaciones de 20 tomadas de a 4, que yo cuántos dije que se iban a ir a ver al decano. o sea, ¿Entendido? acá- Hay algunos que pueden, espérate un poquito, hay algunos que les merece distintas interpretaciones, otros no, hay una y chau. Sí, ¿qué dice? esto es parecido a que si yo le dijera, quiero hacer una bandera con dos colores, amarillo y verde, que tienen 6 tonalidades distintas. Ahí sí, porque no es el mismo amarillo ni es el mismo color. Entonces ahí sí tengo que poner amarillo 1, 2, 3, 4, 5, 6, azul 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. Listo. Y bueno, y si las personas son distintas, salvo que sean tres, qué sé yo, tres personas, ¿cómo se llama? Tres gemelos. No, lo que pasa que ahí es donde se hace hincapié. Bueno, pero lo voy a hacer de las dos maneras y después lo discutimos la próxima. Profe, Sí, es, Luis. es como el ejemplo ese de que solamente la A tenía que ser incluida una sola vez, que se acuerda que hizo 7 factorial, el ejemplo de matemática. Ahí Sí. tenía que, el enunciado lo tenía que decir. Lo tiene que decir precisamente, si no lo dice precisamente, no es posible resolver. En combinatoria, las cosas tienen que ser muy precisas, porque si no salimos resolviendo otro problema. Vamos a otro problema que no hice ninguno. Que ahora me acordé. ¿Le puedo sugerir el último por mi parte, si me dejan? No lo dijo. Bueno, No lo dijo. mala. Soy mala, soy malísima. Malísima soy. Bueno, vamos a hacer Parece esto. muy bien, profesor. Alguien le tiene que poner los puntos a ese muchacho. Espera, Enrique, espera un poquito. Déjame que hay algo que no hice nada.
Entre Claudia y usted me van a sacar buenos seguros, eso no tengo duda. No, espera un poquito, espera un poquito. No hicimos nada de esto. De la comisión M1, que tiene aproximadamente, vamos a poner 275 alumnos, se quiere formar una delegación ir de viaje de estudio con 30 alumnos. ¿De cuántas maneras se puede hacer? Bueno, acá lo que tenemos son 275 candidatos. Este es el que no anda y lo agarro siempre. 275 candidatos, es decir, alumnos posibles, para ir al viaje de estudios de 30 alumnos. 30 alumnos para el viaje. No hay ningún problema. No hay ningún problema entre los alumnos. Todos pueden ir, todos se llevan bien, entonces podemos formar un grupo o conjunto de 30 alumnos. Es decir, vamos a formar un conjunto, porque recalco la palabra conjunto. No importa el orden. Exactamente. Porque un conjunto para el viaje, un viaje 1, digamos, pongámosle así, podría ser L, M, H, W, etcétera, etcétera, y así tener en total 30. Este viaje va a ser distinto a un viaje que sea Q, L, M, W, total 30. Es decir, importa exactamente quiénes van. Importa exactamente quiénes van. No importa el orden, es decir, en el viaje no importa que esté L, M, H, W y todo lo que sigue, a que esté W, M, H, L. Es decir, no importa el orden. Es decir, yo lo que estoy buscando, en realidad, es la cantidad de subconjuntos de 30 individuos, en este caso, cuando tengo 275 posibles. Y eso sí es las combinaciones, el resultado, como el número es muy grande, lo voy a escribir como combinaciones de 275 tomadas de a 30, o también escrito 275, 30. Es decir, es un problema que se diferencia de los anteriores que estuvimos charlando hasta ahora, porque es un problema donde no interesa el orden, interesa exactamente qué individuos van de viaje. Entonces, es un caso donde importa, es decir, lo hablo como subconjunto. ¿Por qué como subconjunto? Porque adentro de los conjuntos no importa, ¿no es cierto? Que uno fabrica un conjunto A con el número 1 y el número 2, va a ser igual exactamente a un conjunto que yo ponga el 2 primero y el 1 después. Es decir, un problema de este tipo es que me importa exactamente quiénes son los alumnos que se van de viaje.
¿Y de cuánto puede elegir estos 30 alumnos? ¿Dentro de cuánto los puede elegir? De 275 alumnos puede elegir 30. Y no importa el orden, entonces es un problema de combinaciones. Es decir, las palabras acá, fíjense que tienen importancia, ¿no? La palabra permutar, la palabra variar y la palabra combinar. Dentro del capítulo de combinatoria hay que ser cuidadoso cuando uso esa palabra. Porque combinaciones es algo muy particular. Lo mismo que las variaciones o los arreglos es algo muy particular. Las permutaciones es algo muy particular dentro del capítulo de combinatoria, ¿no? Estoy hablando de eso. Lo mismo que cuando estamos estudiando conjuntos, pertenecer, ser y estar contenido también son cosas muy especiales dentro de la teoría de conjuntos. No se puede decir trivialmente estar contenido cuando quiero decir pertenece. Bueno, ¿cuál es el número en general, el número combinatorio que uno tiene cuando tiene n objetos de los cuales va a elegir R? Combinación, eso tiene n objetos de los cuales voy a elegir, elijo R y no importa el orden. De los objetos elegidos, ese número se llama combinaciones de n tomados de R, o también anotado como NR, es factorial de n sobre el factorial de R por n menos R factorial. Es decir, si ustedes prestan atención a esto, este cachito, a ver si lo logro que lo vean, este pedacito así, serían las variaciones de n tomadas de AR. Y lo estoy dividiendo por factorial de R a su vez, ¿por qué? Porque no me importa el orden. ¿De quién no me importa el orden? De los R objetos que elegí. Y por eso lo divido por factorial de R. Eso es, entonces, el número combinaciones de n tomados de AR. Eso es lo que hablamos hoy, cuando tomamos, por ejemplo, 3 letras A, B y C, la tomamos de 2 maneras, considerando el orden y sin el orden. Entonces, A, B, C, C, B, A, se toma como uno solo, porque es lo mismo. O sea, las 3 es como que se cuenta una vez. A, B y B, A es lo mismo. C, A y AC es lo mismo para la combinatoria. Depende. Depende de lo que quieras hacer con esas letras. Claro, no, pero yo me refiero por qué hay que dividir por R factorial. Porque es por eso. Sí, sí. Para que no se cuente 2 veces, o 3, sí, o lo que sea. Sí. Bueno, entonces, este tipo de problemas hasta ahora no lo habíamos visto. Entonces, un problema similar a este, pero un poquito más complicado, podría ser, no me acuerdo cuáles están en la práctica. Digo uno, profe, que lo estuve haciendo y de paso veo si lo encaminé. Déjame pensar un ejemplo. Bueno, cuando ustedes tengan que elegir grupos de personas o grupos de cosas que sean distintas unas de la otra, por ejemplo, fíjense el problema siguiente. ¿De cuántas maneras en un torneo de 20 equipos en el
que se seleccionan los 3 primeros para ir a disputar la Copa NN, vamos a ponerle, la Copa NN porque todos los días cambian las copas, se puede hacer esa elección. A ver si lo redacté bien. ¿De cuántas maneras en un torneo de 20 equipos en el que se seleccionan los 3 primeros para ir a disputar la Copa NN se puede hacer esa elección? Es decir, nosotros sabemos que si tenemos 20 equipos, la cantidad de tablas de posiciones serían 20 factorial. Pero ahora a mí lo que me importa es, no, supongamos que acá está Gimnasia, acá está Boca, acá está Estudiantes, en otra tabla, acá está Boca, acá está Estudiantes, acá está Gimnasia, o en otra, acá podría estar River, segundo Boca, tercero, qué sé yo, San Lorenzo. ¿Bien? Entonces, lo importante para ir a disputar la Copa NN, lo importante es estar en los 3 primeros lugares. Y no importa el orden, porque si se da esta distribución en la tabla de posiciones, van a ir estos 3 equipos, es independiente salir primero, segundo, tercero, que salir primero, segundo, tercero. Esos 3 van. Ahí ya estos 3 equipos sonaron si se da esta distribución, es decir, River, Boca y San Lorenzo. Bueno, el Boca es el que está en los 3, ¿no? Pero importa exactamente quiénes son los que ocupan los 3 primeros lugares. No importa el orden, no importa quién salió primero, quién salió segundo y quién salió tercero. Lo importante es estar en este grupo de los 3 de arriba. Entonces, nosotros es elegir 3 sobre 20. Hay 20 equipos y hay que elegir 3. ¿Qué quiere decir elegir 3? Es decir, quiénes son los que están en los 3 primeros lugares. Es así el problema. Es decir, no importa el orden en que pongamos esos 3. Los pongamos así, así o así. Hay alguno que va a ir y alguno que no va a ir. Es decir, no importan los subconjuntos de 3 objetos a partir de 20 dados. Entonces, el número va a ser combinaciones de 20 tomadas de a 3. Esto es 20 factorial dividido 20 menos 3 factorial, 3 factorial. Ese es el número que tenemos, ¿no? Que es muy distinto a ver quién sale primero, segundo, tercero en un torneo que hay 20 equipos. ¿Se acuerdan que eso era 20 por 19 por 18? En cambio acá, fíjense que a ese 20 por 19 por 18 lo están dividiendo ahora por 3 factorial, que es la cantidad de maneras que tengo de mover 3. Entonces, ese es otro problema que importa saber o calcularlo, y es un problema de combinaciones. Bien, ahora Enrique, ¿cuál era tu duda? Ahora voy, fíjate que anoté y ahora estoy buscando, ya ahora enseguida, el 8. El 8, ¿le digo cómo es? Porque sí, tiene que ver con esto. ¿Le dicto? Sí, claro. A ver, era el 8, sí. Dice, de un grupo formado por 6 estudiantes de física, Sí, dale, sí. 6 estudiantes de física y 8 de meteorología, se quieren seleccionar 2 de física y 3 de meteorología. Sí. ¿De cuántas formas puede hacerse primero sin restricciones? Bueno, entonces, sin restricciones. Entonces quiero ir 3 de física, de acá tienen que salir 3 de física y
2 de M. ¿Está bien? Sí. Entonces, obviamente que como son personas, importa quiénes son. Entonces, yo tengo que ver, primero elegir los de física, y por cada elección que haga de física voy a tener que multiplicar por las elecciones que haga de meteorología. Claro, yo hice 6 de combinatoria de 6 tomadas de A2 por 8 tomadas de A3. No, es 6 tomadas de A3 por 8 Al revés, tomadas. sí, perdón. Sí, Va a perdón, ser me equivoqué. combinaciones de 6 tomadas de A3 por combinaciones de 8 tomadas de A2. ¿Bien? Eso es la primera respuesta. Después dice, si No Juan y importa, Pedro... espérame un poco. No Sí. importa el orden en que yo los ponga, ¿eh? No importa el orden, importa quiénes son los alumnos que elegí. De los 6 posibles alumnos de física, tengo que elegir 3. Obviamente que da lo mismo escribir, supongamos que los chicos se llaman José, Andrea y Josefina, bueno, otra letra, y Marina. ¿Está bien? Un grupo formado por estos 3 sería lo mismo que escribieran Andrea, José y Marina, ¿no? Es decir, no importa el orden en que los pongan. Entonces, por eso es un problema de combinaciones. Ahora, es independiente la elección de los alumnos de física con la elección de los alumnos de meteorología. De los de meteorología tengo 8 candidatos para elegir y voy a elegir 2. De los de física tengo 6 candidatos para elegir y voy a elegir 3. Entonces, voy a multiplicar la cantidad de elecciones de alumnos de física por los de meteorología. ¿Qué pasa después? ¿Qué te dice después, Enrique? Después, el B. Si Juan y Pedro, ambos de física, no pueden estar juntos. Bien. Yo lo Entonces, hice... Bueno, no. Bueno, dale, ¿qué hiciste? No, que yo tenía, acá eran 6 de física, ¿no? Sí. 6 de Sí. física. Juan y Pedro no pueden estar juntos, entonces las opciones no son 6, son 4. O sea que ahí esos 2 no pueden estar juntos. No, yo podría poner, si ellos no pueden estar juntos, pero sí podrían Tendrían estar que, separados, ¿no? claro, tendría que ser, si son 6 alumnos de física, yo los tomo como grupo, ¿no? Y Juan y Pedro no pueden estar entre los de física, ya la elección queda entre 4 tomadas de A2. Bueno, ahí sería, no, ahí te vas a tener que hacer por casos. Oh. No van Juan y Pedro. Juan por un lado y Pedro por el otro. Espérate, va Juan y no Pedro. Oh. Va Pedro y no Juan. Es decir, no va ninguno de los dos, va uno pero no el otro, va uno pero no el otro. ¿Está bien? Eso sí es admitido. ¿Está bien? Es decir, Sí. lo que dice es que no pueden ir juntos. Entonces, no va ninguno de los dos, va uno y no va el otro, porque eso está admitido. ¿Entendido? Entonces, acá es un problema de analizar 3 casos. Entonces, 3 casos distintos. No va ninguno de los dos, entonces si no va ninguno de los dos, de 6, te quedan 4, que está bien, es combinaciones de 4 tomados de 2. Esa es una posibilidad para elección de los de física, porque los de meteorología no te dice nada, ¿no? No, lo que dice es, si Juan y Pedro, ambos de física, no pueden estar juntos. Entonces el problema, como siempre, es de los físicos. Lo digo en broma. Bueno, entonces, ¿cómo elegimos los físicos? Entonces, primero, elijo los físicos de manera que no vayan Juan y Pedro. Entonces va a ser combinaciones de 4 tomadas de A3, porque eran 3 que tenían que ir, por las combinaciones de 8 tomadas de A2. Más, segundo, cuando va Juan y no va Pedro,
Entonces, incorporo a Juan en la elección, que sería combinaciones de 5 tomadas de A3. Los de meteorología no tienen problema, salvo que no le acertan en el pronóstico, más 3, y el otro vuelve a ser similar en cuanto al número, combinaciones de 5 tomadas de A3 por combinaciones de 8 tomadas de A2. Esa es la situación. Es decir, no van ni Juan ni Pedro, me achica la posibilidad de elección, porque en lugar de 6 tengo 4 para elegir 3. En el otro caso, meto a Juan y saco a Pedro, y en el otro caso, meto a Pedro y saco a Juan. Entonces son esta más esta las situaciones. En el último es lo mismo, ¿no? 5, 3, 8, 8, 3, ¿no? Sí, 8, 2. Porque 8, 2. tenían 2. Está bien. 1, esta sería la situación 2, esta sería la situación 3. O sea, cuando se dan situaciones que son mutuamente excluyentes, se suman, ¿no? Claro. Combinaciones. En combinaciones o en cualquier cosa, ¿eh? Es decir, o pasa esto, o pasa esto, o pasa esto. Cuando vos decís el o, fíjense, digamos, cuando yo digo pasa A, O, pasa B, O, y con eso ya me alcanza. Entonces, calculo las veces en que puede pasar A. Y acá este O lo suma. Es el problema del criterio de la suma. En cambio, si digo pasa A y pasa B, lo que voy a hacer es multiplicar la cantidad de veces en que pasa A por la cantidad de veces que pasa B. Es decir, esto es cuando las situaciones son independientes, multiplico. Cuando las situaciones están ligadas de alguna manera, es que pasa esto y no puede pasar lo otro en manera simultánea, las tengo que separar. Y van separadas, en cuanto al cálculo, van separadas con una suma. Fíjense que hay una analogía, de alguna manera, con lo que yo estoy uniendo la cantidad de situaciones en que pasa A con la cantidad de situaciones en que pasa B. Entonces va una suma y acá estoy multiplicando las situaciones en que pasa A y además pasa B. Sí, tienen que ser independientes las situaciones para que puedan multiplicarse. Para el chico que le veo la foto, pero no sé. Profe, no se ve lo último del pizarrón negro. ¿No se ve? Bien. Ahí. Había un chico que dice, profesora, ¿podría explicar brevemente cómo resolver el ejercicio 15? Pide calcular números combinatorios, pero, bueno, sí, vamos. Vamos a eso. A ver. No tengo el 15, no tengo la práctica abierta, pero supongamos que te digan calcular, sumar números combinatorios, por ejemplo, es lo que está pidiendo este alumno, porque no veo. Supongamos que me dicen. No, dice evaluar la siguiente suma sin desarrollar combinaciones. ¿Y qué dice? Dice, en el caso A, combinatoria de 6 tomadas de A0, más combinatoria de 6 tomadas de A1, más punto suspensivo, combinatoria de 6 tomadas de A5. Entonces, fíjense que lo que se va moviendo es esto, ¿no? Claro. Lo que se va moviendo es la parte de atrás, el chico que preguntó. Entonces, lo que yo estoy sumando
sería combinaciones de 6 tomadas de acá, variando el K desde 0 hasta 5. Eso es lo que me está pidiendo. Escribir esa expresión bajo el símbolo de sumatoria. Entonces, el K se va moviendo, porque lo que se va moviendo es la parte de atrás del combinatorio, y ¿de dónde a dónde se mueve? De 0 a 5. Entonces, lo que estoy haciendo es esta expresión. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Bueno, eso es lo que tengo que escribir. Ya hay propiedades de... ¿podría tener esto algún resultado? ¿Ustedes podrían pensar en algún resultado? ¿Vieron binomio de Newton ya? Sí, sí, yo lo que pensé fue eso. Bien, entonces, a ver. Se podría expresar el binomio de Newton desde 0 hasta 5 y buscar los coeficientes que hay que usar. Sumatoria de K. Digamos que tenemos que 1 más x a la quinta. 1 más x a la quinta, ¿qué es? Y es la suma desde i igual 1 a 5. A ver, vamos a ver primero. Vamos por partes, empecemos. 1 más x al cuadrado es 1 más 2x más x al cuadrado, ¿no? El 1, fíjense que es combinaciones de 2 tomadas de a 0 por 1 a la 0, perdón, 1 a la primera, x a la 0. O 1 al cuadrado, si quieren, x a la 0. El término 2, el número 2, es combinaciones de 2 tomadas de a 1, 1 a la primera, x a la primera. Y acá el 1 que está ahí, uno no lo escribe, es combinaciones de 2 tomadas de a 2, x al cuadrado, y 1 a la 0. En general, es decir, que esto se puede escribir como la suma desde k o i, no sé cómo lo habrán llamado, i igual 0 hasta 2, de las combinaciones de 2 tomadas de ahí, 1 a la i menos 2 menos i por x a la i. El desarrollo de un binomio de Newton se puede escribir en términos de los números combinatorios, porque combinaciones de 2 tomadas de a 0 es 1, combinaciones de 2 tomadas de a 1 es 2, combinaciones de 2 tomadas de a 2 es 1. Entonces, esta expresión me da 1 más x al cuadrado. ¿Qué pasa si x llegara a valer 1? Observar. ¿Qué ocurre? Queda la combinatoria, nada más. Si x es igual a 1. ¿Qué pasa si x es igual a 1? Entonces, acá les va a quedar 1 más 1 al cuadrado. Mírenlo acá. 1 más 1 al cuadrado es igual a 1 más 2 por 1 más 1 al cuadrado. ¿Está bien? Es decir, y adentro de la fórmula me queda el número combinatorio, nada más. Porque 1 es el 1, y si x vale 1, esto me da siempre 1. O sea que todo esto me da 1. Si x vale 1, a mí me ha quedado 1 más 1 al cuadrado es igual a la suma desde i igual 0 a 2 de los combinatorios 2 tomados de ahí. ¿Y quién es el 2? Y el 2 es el exponente.
Entonces, ¿a ustedes se les ocurre de qué manera podrían interpretar la suma de los combinatorios? ¿Qué pasaría si ustedes hacen 1 más x a la sexta? 1 más x a la sexta, 1 más x a la sexta, de acuerdo al binomio de Newton, es la suma de i igual 1 a 6 de las combinaciones de 6 tomadas de ahí por 1 a la i menos 6, a la 6 menos i, perdón, por x a la i. Eso es, de acuerdo a Newton, al binomio de Newton, la expresión de 1 más 6 a la 1 más x a la i. En este caso, a la 6. Entonces, si ustedes desarrollan esto, les va a dar el combinatorio, perdón, acá es 0, ¿no? El combinatorio de 6 a la 0, 6 tomadas de 0, por 1 a la sexta más x a la 0. Después, podría reemplazar el x por el 1 y queda la expresión combinatoria. Pasar el x por el 1, exactamente. Eso es lo que hice. Bien, muy bien, Enrique, vamos. Entonces, No, pero no sabía si estaba seguro. Si x vale 1, esto me da 2 a la sexta, pero además, ¿qué es cuando x vale 1? Iba a ser la suma desde i igual 0 a 6 de las combinaciones de 6 tomadas de ahí por 1 a la 6 menos i por 1 a la i. Todo esto vale 1, porque es el 1 multiplicado por a elevado a algo por el 1 elevado a otra cosa. Siempre esto va a dar 1. Entonces, lo único que me queda es el número combinatorio, sumado desde 0 a 6. Y eso es 2 a la sexta. Por lo tanto, acá lo escribieron como primero, lo escribieron como la suma de todos los combinatorios. Pero si yo pienso en lo que es un binomio de Newton, la suma de los combinatorios, en el caso particular que x vale 1, es lo que estoy obteniendo como la suma de los combinatorios, nada más. Y esto yo sé que si la x vale 1, es 1 más 1 a la sexta. O sea que esto da 2 a la sexta. El pibe este, que era pelufo, Juan Cruz. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, yo quiero otro. No, digo, le pregunto a Juan Cruz, que es el que tiró la pregunta. ¿Sí? Bien. Bueno, debe haber alguno parecido a esto, ¿no? Sí, hay uno que está muy bueno, que es el de sugerencia. Sugerencia. El 11. ¿Qué dice sugerencia? Dice, si CR es el coeficiente del Résimo término del desarrollo, 1 más X a la N. Hay que hallar el coeficiente. ¿Y cuánto vale N? Bueno, a mí no me dio ninguno de los dos, pero creo que lo hice bien. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Es decir, le dicto. Espera un poquito. Sí, por favor. Sí. Ya compré Bardal. No sé qué es lo que tiene que comprar. Bueno, entonces, en un binomio A más B a la N es la suma desde i igual 1 a, pero dale con 1, de 0 a n de las combinaciones de n tomados de ahí a la n menos i por b a la n. Digamos, esa es la fórmula del binomio de Newton. Para A y B cualquiera. ¿Está bien? Entonces, se llama coeficiente, se llama coeficiente a la parte numérica. Si A y B llegan a ser letras, entonces el coeficiente va a ser nada más que el término, el número combinatorio. Ahora, si yo, por ejemplo, tengo 3 más x elevado a la n, o i, o w, o algo por el estilo,
esto va a ser la suma desde i igual 0 a n de las combinaciones de n tomadas de ahí, 3 a la n menos i por x elevado a la e. Entonces, en un caso donde uno de los elementos del binomio sea un número, el coeficiente es el combinatorio con ese número elevado a la potencia que salga, digamos, ¿no? Bueno, entonces, a veces me preguntan si es el desarrollo de un binomio donde aparece la X, me pueden pedir, supongamos que yo tengo lo siguiente, si tengo 2 más X a la 18, hallar el término de grado 9, hallar el término de grado 9 de este desarrollo. De estrellita. Bien. Es decir, lo que me están pidiendo de grado 9 me están pidiendo que aparezca X a la novena. Entonces, ¿cuándo me va a aparecer X a la novena? Y bueno, en el desarrollo, desde i igual 0 a 18, de las combinaciones de 18 tomados de ahí, 2 a la 18 menos i por x a la i. Entonces, ¿qué es lo que estoy pretendiendo? Estoy pretendiendo que i valga 9. Estoy pretendiendo que el i valga 9. Entonces, si i vale 9, me va a quedar x a la 9. ¿Está bien? Me va a quedar x a la 9. ¿Y quién acompaña a x a la 9? ¿No? Va a ser combinaciones de 18 tomadas de a 9 por 2 a la 18 menos 9 por x a la novena. Ese es el término. Entonces, puedo escribir un poco mejor. El combinatorio lo voy a dejar expresado. 19, esto es 9. 2 a la novena, x a la novena. De casualidad, los dos 9. Bueno, ahora, si me pidieran el coeficiente, esto es el término. Si me piden el coeficiente, la diferencia es que me tengo que quedar con la parte numérica. El coeficiente sería eso. Sería combinación de 18 tomadas de a 9 por 2. ¿Cómo te va, Daniel? Bien. Esto sería el coeficiente. Ahora, supongamos que tengo un poco más complicado el binomio. En lugar de tener 2 más x, tuviera 2 más i al cubo. 2 más i, lo vamos a poner i a la sexta, elevado a la 18. Entonces acá yo tendría lo siguiente. De grado 9, en este desarrollo, tendría i a la sexta elevado a la i. Por potencias de igual base, el ejercicio no va a ser tan directo. Porque por potencia de igual base y potencia de potencia, ahí yo lo que tengo, en realidad, es, adentro de la expresión, me quedan combinaciones de 18 tomadas de ahí, por 2 a la 18 menos i, por i me queda elevado a la 6 por i. Entonces, si mi pregunta es que 6i valga 9, porque quiero el grado 9 ¿de quién? Y de i, porque ese binomio aparece la letra i. 6i me tiene que dar 9. Entonces i tiene que valer 9 sextos, que es 3 medios. Entonces, ¿qué pasa? 3 medios no es un número que está en el recorrido, porque en el recorrido de esta sumatoria son todos números naturales del 0 al 18. Entonces,
¿Y cuál va a ser mi respuesta? No existe el término de grado 9 en eso, no existe. No existe término de grado 9 en este desarrollo. No existe término de grado 9 en este desarrollo porque si yo tengo que pensar que 6i vale 9, el i tiene que valer una fracción y, y me tiene que dar un natural. ¿Y un natural entre qué valores? Entre 0 y 18. No puede ser un número que sea más grande que 18, ni más chico que 0, dentro de los enteros, ni menos fraccionario tampoco. Entonces, la respuesta a este problema sería el término de grado 9 en este desarrollo no existe. ¿Entendido? Si me pidieran el término de grado 12, iba a escribir con... Si me pidieran otro problemita sería el término de grado 12 en este desarrollo. Entonces ahí lo que yo voy a plantear es que 6i sea 12. El término de grado 12 sería que 6i, qué bárbaro, 6i fuera igual a 12. Por lo tanto, i vale 12 dividido 6, queda 2. Entonces, hay un valor natural entre 0 y 18 que es i igual a 2. Entonces, ¿cuál es el término cuando i vale 2? Y el término cuando i vale 2 va a ser combinaciones de 18 tomadas de a 2 por 2 a la 18 menos 2 por i a la 12. Porque si vale 2, esto vale 12. Entonces, 18 menos 2 es 16, o sea que va a ser combinaciones de 18 tomadas de a 2, 2 elevado a la 16 por i a la 12. Ese es el término. Si me piden el coeficiente, es nada más que este cachito. Obvio que lo van a dejar indicado, no lo van a calcular. Es decir, no van a poner, el problema no está en el combinatorio, sino que el que es grandísimo es 2 a la 16. Lo dejan indicado. ¿Puedo hacer la pregunta específica? Y podríamos darle permiso. A ver, somos 13 contra vos, pero sí, te vamos a dar permiso. Está bien. Te damos Por permiso. esta vez, profe. Dale, a ver, ¿cuál es? Después dice, si van al cine y Claudia y Enrique, no, a mí póngame de la otra punta, ¿eh? Bueno, ese es problema tuyo y del marido de Claudia. Dale, vamos por acá. Dale. ¿Qué es esto? Dice, si CR es el coeficiente del Résimo término del desarrollo 1 más X a la N. 1 más X a la N. ¿Qué te dice? Determinar si existe N para que el coeficiente quinto, coeficiente 5, CR es el Résimo. el Résimo término del desarrollo 1 más X elevado a la N. Sí. Entonces pregunta... De si existe un N, el quinto coeficiente, o sea, el coeficiente 5, de 70, y el coeficiente 7 de 28. Bien. Y yo lo que... Déjeme decirle una sola cosa. Vamos a hice... Esperame un poquito. Sí. Fíjense que como esto empieza en 0, cuando ustedes empiezan a desarrollar esto es el cuarto. De n tomadas de a 0 por a la c a la 0 menos, perdón, a la n menos i por b a la i. Este es el primer coeficiente, ¿eh? Este es el coeficiente 1. El coeficiente 2 es combinaciones de n tomadas de a 1, este es el coeficiente 2, a la n menos 2, b al cuadrado, más así siguiendo. Entonces, el coeficiente 5, o el coeficiente r, fíjense que cuando es 1, acá dice 0. Cuando es 2, acá dice 1. Es decir, es 1 menos. ¿eh?
Entonces, cuidado con eso. Es decir, que el coeficiente R'ésimo, coeficiente R'ésimo es las combinaciones de n tomadas de a cuánto. Cuando acá dice 1, cuando es el coeficiente 1 es 0. Cuando es coeficiente 2, acá dice 1. Entonces es R menos 1. R menos 1. ¿Bien? Ese es el coeficiente R. Es n menos 1. ¿Estamos de acuerdo? El coeficiente 1 es n tomados de a 0. El coeficiente 2 es n tomados de a 1. Si hubiera algún número, pero acá dice el 1, fíjense que el 1 no juega, ¿no? Porque este desarrollo, el desarrollo de 1 más x elevado a la n, es la suma desde i igual 0 a n de combinaciones de n tomados de ahí por 1 a la i, que es 1, ¿verdad? X a la ¿cuánto? A la i. El 1 no aporta nada como coeficiente, como número, porque todas las potencias de 1 son 1. Entonces, lo que yo ando buscando es esto. Exacto. Entonces me dicen, ¿habrá algún n donde las combinaciones de n tomadas de a r menos 1 valgan 70? Es decir, el coeficiente 5, esto tiene que ser el coeficiente 5 y además tiene que ser 70, y la expresión de combinaciones de n tomadas de AR menos 1, que acá sería entonces 5 menos 1, acá sería 7 4. menos 1, sería el coeficiente séptimo, valga 28. Ah, eso sí. Entonces, eso es lo que tengo que plantear. Eso es lo que tengo que plantear. Entonces, ¿quién es? Una vez que me di cuenta que el coeficiente que yo estoy llamando coeficiente R, acá dentro es R menos 1. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero que las combinaciones de n tomadas de A4 valgan 70 y las combinaciones de n tomadas de A6 valgan 28. A la vez las dos cosas me piden, Entonces, ¿qué es? Ver si existe el n. ¿Qué combinaciones de n tomadas de A4? Definición del número combinatorio. Combinaciones de n tomadas de A4 es factorial de n sobre 4 factorial n menos 4 factorial tiene que valer 70. Bien, acá podríamos simplificar un poco, ¿no? Porque llevarlo hasta n menos 4 y simplificar. Claro, entonces va a quedar n por n menos 1 por n menos 2 hasta n menos 3. ¿Está bien? N menos 4 se va con este factorial, dividido 4 tiene que dar 70. Y el otro, combinaciones de n tomadas de A6, es n factorial sobre 6 factorial, n menos 6 factorial, valgan 28. Y ahora acá hay que jugar un poco con los factoriales, ¿no? Es decir, acá, quién sabe, en lugar de simplificar, puedo unificar, despejar los n factoriales de los dos. Sí, me parece que no voy a simplificar nada. Discúlpenme, pero lo estoy haciendo en este momento. De acá voy a tener que n factorial tiene que ser igual a 70 por 4 por factorial de n menos 4. Y también por la de abajo, n factorial tendría que ser igual a 28, acá es 4 factorial, 28 por 6 factorial,
por n menos 6 factorial. Pero n factorial es lo mismo que n factorial. N factorial es lo mismo que n factorial. Por lo tanto, me tiene que quedar que 70 por 4 factorial por n menos 4 factorial debe ser igual a 28 por 6 factorial por n menos 6 factorial. Bueno, ¿qué número es más grande? Pregunto yo. ¿Qué número es más grande? ¿El n menos 4 o el n menos 6? El n menos 4. N menos 4 es más grande. Entonces me voy a quedarme así, miren. N menos 4 factorial lo dejo en el primer miembro. Y tiro lo otro al segundo. 28 por 6 factorial. Esto que está multiplicando pasa dividiendo. Y el n menos 6 factorial pasa al primer miembro también dividiendo. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Me quedo con las n's en el primer miembro. Entonces, en el primer miembro dejo el n factorial y este que está multiplicando en el segundo pasa dividiendo. Los números que están en el segundo son 28 y 6 factorial. Y el 70 por 4 factorial lo paso dividiendo. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen n menos 4 factorial, adentro de él está n menos 6 factorial. Entonces, ¿qué le sobra? Le sobra n menos 4 por n menos 5. Este cociente de factoriales queda n menos 4 por n menos 5. Porque de acá tienen que ir restando hasta llegar a 1. Y de acá tienen que ir restando hasta llegar a 1. Entonces, el n menos 4, como el número es más grande, cuando le restan 1 es n menos 5, cuando le restan 1 más es n menos 6. Por eso es que el factorial de n menos 4, al simplificarlo con el factorial de n menos 6, me sobran n menos 4 por n menos 5. Y acá podríamos simplificar también. El 6 factorial contiene el 4 factorial. ¿Y qué me sobra? 6 por 5. Entonces esto va a quedar 28 por 6 por 5 dividido 70. Bueno, acuérdense que 28 es 4 por 7. ¿Sí? Y el número 6 es 2 por 3. Entonces, si yo pienso todo factoriado en numerador y acá por 5, y 70, ¿qué es? Es 10 por 7, o sea que se me va el 10, el 2 y el 5 se me van con el 70. Entonces me quedó que n menos 4, si no lo hacen con la calculadora, n menos 5, les va a quedar que es igual a 3 por 4, 12. Llegan a esta expresión. Si no se apiolan y hacen la cuenta, 6 por 5 es 30, por 28 dará algún número que dividido 70 da 12. Bien, entonces, esta expresión es una ecuación de segundo grado en n. Si distribuyen, les queda n al cuadrado, n por n cuadrado, menos 5n, después va a ser menos 4n más 20. 5 por 4, 20, como los dos son negativos, le resto 12 y lo igual a 0. Entonces, acá, esto es un 4, disculpen. Entonces queda n cuadrado, lo que queda resolver es n cuadrado menos 9n más 8 igual 0. Entonces, hay que ver qué soluciones tiene esa ecuación. Para que pueda ser un número combinatorio, tiene que ser un n natural, y obviamente que tiene que ser más grande que 6 y que 4 a la vez, porque yo estoy
haciendo el desarrollo de un binomio de 1 más x a la n. Entonces, en los combinatorios que tienen que aparecer acá, tienen que estar definidos combinaciones de n tomados de A4 y combinaciones de n tomados de A6. O sea que el n tiene que ser más grande que 4 o igual, pero digo más grande porque tiene que ser más grande que 6. Bueno, igual. eso ahí el resultado da 1 y 8, o sea que el que corresponde es el 8. El que corresponde es el 8. Es decir, no toda solución de la ecuación cuadrática, no toda solución de esta ecuación cuadrática nos va a servir. Hay que hacer un análisis posterior, porque yo estoy hallando los números que pueden ser coeficientes en este desarrollo. Y en este desarrollo, para que tenga sentido, el n tiene que ser mayor o igual que 4 por este lado y mayor o igual que 6 por este. Entonces gana mayor o igual que 6. Entonces el n que voy a poder encontrar, si me dieron las raíces de aquella ecuación de segundo grado 1 y 8, el que vale es el 8. Es un ejercicio más o menos complejo. Interesante. ¿Todos entendieron? ¿Todos entendieron? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Se entendió? Entonces, no es un ejercicio fácil, ¿eh? Entonces, primero hay que hallar el término de grado R en este desarrollo. Fíjense, hay que pensar muy bien en la definición de binomio de Newton. Entonces, ¿qué pasa en el desarrollo de esta expresión en el binomio de Newton? Entonces, acuérdense que la forma que tiene el résimo término es combinación, sería el C sub n menos 1, ¿no? R menos 1, N R menos 1, a eso me refiero. El CR en un desarrollo, el CR en el desarrollo es combinaciones de N tomadas de AR menos 1. Hicimos algunos para darnos cuenta de eso. Entonces les preguntaba, ¿habrá algún binomio que a la n, habrá algún n para un binomio a la n, de modo que el C5 valga 70 y el C7 valga 28? Entonces, por eso usamos la idea, como acá es R-1, si quiero el C5, acá tengo que buscar combinaciones de n tomadas de A4 igual a 70, y si quiero el C7, combinaciones de n tomadas de 7 menos 1 que es 6 igual a 28. Planteamos lo que son los combinatorios, planteamos lo que es este combinatorio y lo que es este otro, los igualamos a lo que son, y entonces, ¿qué es lo que hice? Despejé, ¿qué es lo que tienen de igual estos números combinatorios? El numerador es n factorial. Entonces, de ambos hice el método de igualación. De ambos despejé n factorial, de ambos, y entonces n factorial expresado por el primer renglón tiene que ser igual al n factorial expresado por el renglón de abajo. Entonces, igualo los segundos miembros y de ahí trabajo algebraicamente, pensando qué cosa es el factorial de, qué relación hay entre el factorial de 4, perdón, el de n-4 y el de n-6. ¿Qué número es más chico? ¿Qué número es más grande? Vamos a repetir eso, que quién sabe, es ahí un problemita. El n, si a n ustedes le restan 4, es más grande que si a n le restan 6, ¿no es cierto? Es decir, si a n ustedes le restan 4, este número va a ser más grande que si a n le restan 6. ¿Por qué? Porque le están restando algo más chico a n y acá le están restando algo más grande. Entonces, si ustedes hacen factorial de n-4, es n-4
por n menos 5 por n menos 6 y así siguiendo hasta llegar al 1. En cambio, si hacen el factorial de n menos 6, es n menos 6 por n menos 7 y así siguiendo hasta llegar al 1. Pero entonces, ¿qué observo? Observo que este pedazo que tiene en su colita n menos 4 factorial, toda esta parte es factorial de n menos 6. Por eso es que n menos 4 factorial dividido n menos 6 factorial, lo que me sobra es n menos 4 por n menos 5. ¿Está bien? Y acá lo que hice es parecido, es decir, tener el 6 factorial es tener 6 por 5 por 4 por 3 por 2, 1, pero eso es 4 factorial. Entonces 6 factorial es 6 por 5 por 4 factorial. Entonces si tienen 6 factorial dividido 4 factorial, lo que les queda es 6 por 5. Entonces este pedazo de la división da 6 por 5. Esta cuenta, 6 factorial dividido 4 factorial es 6 por 5, que es lo que escribí. Y después me di cuenta cómo podía factoriar para que se me fuera el 70. Ustedes hacen la cuenta como quieran. Le queda 28 por 6 por 5 dividido 70, van a ver que eso da 12. Y entonces, después, queda una ecuación de segundo grado en n que resuelven. Resuelven por buscar esta ecuación. ¿Qué n's van a ser admitidos? Eso es lo importante. ¿Qué n's van a ser admitidos? Fíjense que el n a ustedes les tiene que servir para poder expresar el número combinatorio de n tomado de A4 y de n tomado de A6. Por lo tanto, tiene que ser un número mayor o igual que 6. ¿Por qué? Porque 6 no puedo... piensen lo que es el combinatorio. El combinatorio es elegir en este caso 6 objetos a partir de n dados. Acá sería elegir 4 objetos a partir de n dados. Si las dos cosas se tienen que dar a la vez, entonces el n tiene que ser mayor o igual que 6. Yo no puedo elegir 6 objetos a partir de 1 dado. Entonces el n tiene que ser más grande que el r, o igual. Entonces, parece que resolviendo esta ecuación de segundo grado tiene 2 raíces, porque lo ha hecho Enrique, y una es 8 y otra es 1. Entonces, ¿con quién se quedan? Con el 8. Es fácil ver si está bien. Es fácil ver si está bien. ¿Por qué? Porque acá meten 8 y va a quedar 8 factorial dividido 4 y acá también da 4, ¿no? Entonces, hacen la cuenta y les tiene que dar 70. Por otra parte, hacen esta cuenta con 8 y se fijan si da 28. Es un ejercicio de fácil comprobación. Bueno, ¿alguna otra duda? No, profe, me voy a comprar porque si no me voy a quedar sin comer. Chao. No, a ver si te debilitas. Bueno, un comentario. ¿Vieron que el lunes al final es asueto? Entonces el lunes no vamos a tener clase. Y a ustedes les viene muy bien. En el sentido de que entonces, si no tienen clase, pueden hacer toda la práctica que tienen pendiente. ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Es lo mismo que le dije a la profesora de la teoría, Adriana. No sé qué le dije. Más de una materia, y todos los profesores nos dicen lo mismo. Todos. Cada uno tira para su molino, ¿no? Por supuesto. Bueno, chicos, ojo, porque las medidas que se han tomado, algunas comparto, algunas no tanto, pero es porque la cosa no está nada fácil, Para nadie está fácil, ni para los jóvenes, ni para los viejos, ni para nadie, ni para los vacunados y los no vacunados. O sea que, por favor, cuídense mucho, 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 No es fácil lo que nos está tocando vivir. O sea que tenemos que cuidarnos mutuamente. Los viejos, los jóvenes, los chiquitos, todos tenemos que cuidarnos mucho. Sí. Muy bien, les mando un beso, feliz Día de la Patria, nos vemos el viernes que viene. Bueno, buen fin de profe. Hasta el viernes, estudien muchísimo. Cuidarse mucho, mucho, mucho. Hasta luego, después subiré la grabación cuando esté lista.